Pues la geometría es un bloque de contenido que es espectacular. De hecho, tiene muchos temas incluidos dentro y lo primero que tenemos que tener claro es como qué patas tiene la geometría escolar. Entonces, un primer punto es trabajar toda la geometría plana, que muchas veces la llamamos geometría 2D, en 2 dimensiones. Después, otro gran punto es trabajar la geometría en el espacio, la geometría 3D. Y después hay otro que es trabajar la visualización, la relación que hay entre el 2D y el 3D y trabajar todo aquello que serían los desarrollos en el plano, las estampaciones, las vistas, que es como lo que me une la figura en 3 dimensiones con las representaciones que puedo hacer en un plano de esa misma figura. Estos serían como 3 puntos grandes de la geometría escolar, pero hay 2 más. Otro sería trabajar todo el tema de orientación en el plano y en el espacio y navegación y posiciones relativas de los objetos. Y el quinto sería trabajar todas las transformaciones, que en general trabajamos las transformaciones en el plano, pero también podrían ser transformaciones en el espacio. Entonces, estos 5 puntos son los que desde pequeños hasta que los alumnos van creciendo tendremos que ir trabajando sobre la geometría. Todos ellos se entrelazan y no son jerárquicos, o sea, podemos ir saltando de uno a otro, pero lo importante es que al final acabemos recubriendo todo este temario, como si dijésemos, que tenemos dentro. Entonces, tradicionalmente la geometría, que la geometría significa la medida de las formas, de geo y metría, monopolizó un poco las aulas de matemáticas el tema de la medida. Y si os acordáis, nosotros de pequeños muchas veces lo que trabajábamos mucho era cálculo de perímetros, áreas y volúmenes, pero esto sería como la parte de medida, que no hay que olvidarla, pero también le tenemos que dar mucha importancia a esta parte de espacio y forma, independientemente de la medida que tengan las figuras, que es hablar de la clasificación de las figuras, de las definiciones de las figuras, de las propiedades que tienen estas figuras o que cumplen algunos elementos de estas figuras. Entonces, todo esto es como un poco independiente de la medida de estas figuras y hay que trabajar las 2 cosas. Entonces, es muy importante que lo tengamos claro para no centrarnos solo en una parte de esta geometría. Entonces, dentro de, aunque digo que no hay que mirar que no sea lo más importante, la medida sí que es importante y también hay que saberla hacer. Y entonces lo que sí que es importante es saber que no la vamos a algoritmizar. Es decir, no queremos que la medida de las figuras la sepan hacer porque les damos de entrada una fórmula de cómo se calcula y que ellos simplemente lo apliquen, sino que lo que queremos será tener diversas estrategias para poder calcular, por ejemplo, el área de una figura, pues haciendo el complementario, haciendo puzzle y descomposición de la figura o aplicando teorema de Peak o algunas otras estrategias. Entonces, lo que queremos será que tengan diversas estrategias para que, depende de la figura que en ese momento tengan que calcular, apliquen una o la otra en función de los datos que tengan. Entonces, la idea es girar lo que tradicionalmente se había hecho, es decir, que acaban ellos descubriendo diferentes maneras de encontrar área, perímetro y volumen de las diferentes figuras. Otra cosa es el tema de las definiciones, los nombres de las figuras y todas sus propiedades. También muchas veces, tradicionalmente, lo que se hacía era: te defino una nueva figura o un nuevo concepto que vamos a trabajar geométrico y ahora después solo lo vamos a practicar y lo vamos a aplicar. La idea es girar también esta idea y es poner en situación a los alumnos de que, por ejemplo, tienen que clasificar diversos cuadriláteros. Y entonces ellos los tienen que clasificar y ellos se encuentran que, ostras, ¿bajo qué criterio los tengo que clasificar? Y ya van viendo diferentes criterios y ven, por culpa de algunas propiedades que cumplen algunas figuras, elementos que podrían clasificarse de manera distinta dependiendo del criterio que haya elegido. Entonces, cuando surge la necesidad de clasificar y de institucionalizar las clasificaciones, es cuando entonces lo han descubierto ellos y somos nosotros que finalmente bautizamos: vale, pues esto que habéis hecho es la clasificación de los cuadriláteros y ahora este tipo de figuras que cumplen estas propiedades, porque hemos partido de las propiedades,
pues ahora serán los paralelogramos. Es como que bautizamos a posteriori de haber trabajado ya con las propiedades de las figuras. Y después otra cosa que hay que tener muy clara es, como gran idea central como de la geometría escolar, es la idea de la relación entre las diferentes dimensiones o los diferentes conceptos. Una relación que tienen que tener los alumnos muy clara es la relación entre área y perímetro. Tienen que tener muy claro que puedo tener figuras con el mismo perímetro pero que tengan diferente área y figuras con la misma área pero que tengan el diferente perímetro. Entonces, que una cosa no va ligada con la otra, que dependen la una de la otra, pero que puedo tener casos de los dos. ¿De acuerdo? Que son como dos variables distintas. Esta es una idea bastante importante. Y después otra es cómo me cambia el perímetro a lo largo de cambiar una figura. Por ejemplo, en el ejemplo de que yo tengo un cuadrado y que le doblo su lado y ahora tengo un nuevo cuadrado que mide de lado el doble que el anterior, pues ver la relación que hay entre los perímetros de estas dos figuras y la relación entre las áreas, o si en lugar de hacerlo con cuadrados lo hubiese hecho con cubos, y ver la relación de los perímetros, de las áreas y de los volúmenes, eso también es muy importante, que eso va a ligar con el concepto de proporcionalidad, que sería como un concepto más numérico, pero la proporcionalidad en realidad también tiene mucho que ver con la geometría. Entonces, estas ideas grandes son las que tenemos que tener presentes para hacer geometría escolar, o sea, en las escuelas, desde que los alumnos son pequeños hasta que ya van creciendo hasta secundaria y obligatoria. La geometría plana es una de las ramas que hemos visto dentro de la geometría. Entonces, recordar que tenía la parte de medida y de espacio y forma, que es trabajar la clasificación y las propiedades de las figuras. Entonces, ahora nos vamos a centrar en esto porque es un tema importante. La clasificación que haremos, las que estudiaremos en la geometría escolar, son sobre todo la de los triángulos y las de los cuadriláteros. Entonces, es importante en la de los triángulos que veamos que no es que simplemente hay dos clasificaciones y es según los lados o según los ángulos, sino que podría haber incluso más, y además la de los ángulos y la de los lados no tienes por qué verlas como cosas independientes, sino que en un mismo triángulo, por ejemplo aquí pongo dos, este de aquí, el amarillo, rojo y azul, puedo decir que es escaleno porque tiene todos los lados diferentes, acutángulo, como si fuese el nombre y el apellido, puedo decir ya las dos cosas porque tiene todos los ángulos agudos, y en cambio de este otro, este naranja y verde, puedo decir que es isósceles obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso y tiene dos lados iguales y el otro no. Entonces, esto de verlo así como conjunto es importante que lo vayamos trabajando a lo largo de los años. Después, si nos centramos en la clasificación de los cuadriláteros, ya sabéis que a nosotros nos gustan las definiciones inclusivas y las clasificaciones inclusivas, que ya haremos una cápsula más centrada en esto, pero también es importante que los alumnos acaben deduciendo las clasificaciones y después les pongamos nombre y vean que esa es un tipo de clasificación, que podría haber otra clasificación exclusiva, pero que ahora nos centramos en esta. Y entonces hay dos propiedades que son muy importantes, que es la regularidad. Cuando un polígono es regular, y esto no lo vamos a ver solo de triángulos y cuadriláteros, lo vamos a ver de cualquier polígono, porque tenemos que diferenciarlo muy bien de la equilariedad, que es cuando es equilátero, ¿no? Entonces, que sea equilátero significa que tiene todos los lados iguales. Entonces, el concepto de equilátero es como un adjetivo que solo le hemos puesto normalmente a los triángulos y ha formado parte de la clasificación, como si un triángulo equilátero sabemos lo que es, pero como si no pudiese ser más figuras equiláteras. Y en realidad yo podría tener aquí, por ejemplo, un pentágono que mientras tenga todos los lados iguales, esto va a ser un pentágono equilátero. Y no tengo por qué ponerlo como en forma prototípica y en forma de pentágono regular, que también sería equilátero, sino que yo, por ejemplo, podría tener este pentágono y este pentágono también es equilátero, y este también, y así si hago como una casita también. Todos los pentágonos que tienen los 5 lados iguales los podré llamar equiláteros. Entonces,
la regularidad será añadir otra restricción, que es, además de tener todos los lados iguales, también tendré todos los ángulos iguales. Por eso os he puesto las diagonales para que veamos bien que realmente, como todas las diagonales son iguales, puedo decir que todos los ángulos son iguales. Aquí, por ejemplo, no lo podría decir. Esta diagonal es más larga que no esta. Y entonces aquí, además de ser equilátero, este pentágono verde, puedo decir que es regular. Son como dos cosas distintas y las tenemos que tener muy claras, ¿vale? Después, si hablo de las propiedades, unas propiedades que los alumnos acaban aprendiendo en la escuela y que las acaban deduciendo, es la suma de los ángulos de cualquier figura. Entonces, siempre trabajamos mucho la de la suma de los ángulos de un triángulo, incluso a veces la de los cuadriláteros, pero es súper importante poderlo generalizar y es una buena situación de aprendizaje para trabajar el razonamiento, la extensión, de decir, sea una propiedad que funciona para triángulos y cuadriláteros, a ver si lo puedo extender y puede ser que funcione también para todo tipo de polígonos y entonces deducir cuánto suman los ángulos de cualquier tipo de polígono. Entonces, otra cosa súper importante dentro de la geometría plana es que nos acostumbremos a no usar siempre imágenes prototípicas. Por ejemplo, cuando tenemos un triángulo, no siempre dibujar triángulos equiláteros. Siempre que tenemos un triángulo, coger el más genérico posible y entonces poner un triángulo isósceles, un triángulo escaleno, que no siempre sean los equiláteros y tampoco que estén apoyados sobre uno de sus lados, que los veamos también torcidos. Esto con los cuadrados pasa mucho. Los cuadrados muchas veces siempre los construimos apoyados sobre un lado y entonces los alumnos, cuando les giras el cuadrado, muchos te dicen que ya no es un cuadrado, que ahora ha pasado a ser un rombo, y eso hay que ir con mucho cuidado porque el cuadrado es una figura que tiene unas propiedades, tiene todos los lados iguales y todos los ángulos iguales, y esto se va a cumplir lo oriente así o lo oriente girado, o incluso me lo aparte de la vista, lo tengo detrás de la espalda, no sabéis cómo lo tengo colocado, pero si yo os digo que no le he modificado ninguna propiedad, sigue siendo un cuadrado, aunque me lo imagine como en el espacio flotando. Entonces, que se queden con la idea de que la orientación de la figura y la posición relativa al plano o al espacio que tiene no tiene que ver con tiene que ver mucho con las propiedades que tiene y qué figura es, ¿vale? O sea, va ligado, no puede, o sea, dependiendo de la orientación no me puede cambiar unas propiedades. Nosotros siempre intentamos usar definiciones inclusivas por diversos motivos. Uno de ellos es que las definiciones de los elementos y de las figuras entonces son más sencillas, porque el hecho de pertenecer a un conjunto más grande te puedes aprovechar de la definición del conjunto al que perteneces y entonces ya solo tienes que añadirle la propiedad que te hace especial dentro de este conjunto más grande. Entonces es como solo le tienes que añadir la restricción. Entonces así se simplifican mucho las definiciones, que es una cosa pues, que les va mucho mejor a los alumnos. Otra cosa importante es que nos van a funcionar muy bien para resolver problemas. En muchos casos la solución óptima, por ejemplo, o la solución extremo es la buena, la que me optimiza el cálculo que esté haciendo, y entonces ya nos está bien que si me preguntan, encuentra todos los rectángulos posibles que cumplan tal cosa, en considerar el cuadrado como caso particular del rectángulo me está bien, porque el cuadrado muchas veces es el más óptimo en área y perímetro, o es el que justamente puede tener todos los lados iguales, y si estoy mirando cosas de divisibilidad me puede ir bien para ver que tienen el número común. Entonces, todos estos problemas geométricos y numéricos, pues me va muy bien que los casos particulares los pueda haber coincidido y que no los tenga que sacar por el contexto del problema. Y otra cosa súper importante de esto de ver los casos particulares incluidos dentro es que cuando entonces estoy haciendo demostraciones o razonamientos sobre figuras, no hace falta que haga las demostraciones para cada tipo de figuras. Si yo consigo demostrar una propiedad que cumplen todos los trapecios, pues automáticamente
es como que ya lo he demostrado para los paralelogramos, para los rectángulos, para los rombos y para los cuadrados, porque los trapecios me incluyen a todo el resto y así no tengo que ir haciendo las definiciones y las demostraciones para cada tipo de figura. Entonces, esta visión global nos va muy bien. Después también hay otra cosa que es la continuidad. En el caso del cuadrado se ve muy bien. Yo tengo un cuadrado que tiene todos los lados iguales, los 4, y también todos los ángulos iguales. Por eso puedo decir que es un cuadrado. Pero entonces, solo que lo tuerza un poco, ya esto es un rombo. Entonces, yo ahora tengo muchos rombos, todos estos rombos, todo esto es una familia de rombos que tienen todos los mismos lados, ¿de acuerdo? Entonces, es muy raro, como si dijésemos, que todo esto sean rombos y aquí haya un punto de discontinuidad y que tenga que decir, no, esto no es un rombo, es un cuadrado, y que continúe con rombos. Entonces, lo mejor es ver que todo esto son rombos, que lo que cumplen es que tienen los 4 lados iguales, y en particular, a medio camino, hay uno que además de cumplir lo que cumplen los rombos, cumple otra cosa, es una restricción más, que es que tiene los 4 ángulos iguales. Entonces todos son rombos, incluido este, pero este además es un cuadrado. Entonces, si lo vemos así como que vamos añadiendo restricciones, es como que todo prende más sentido. Y cuidado porque no es ahora las definiciones son inclusivas, yo me lo había aprendido mal. No, no está ni bien ni mal. Es o voy con clasificaciones inclusivas y por tanto con definiciones inclusivas, o voy con clasificaciones exclusivas y las definiciones también exclusivas. Entonces simplemente las definiciones me quedarán más complicadas porque, por ejemplo, la del rombo tendría que decir son los cuadriláteros que tienen los 4 lados iguales y los ángulos iguales 2 a 2 y diferente entre ellos. Entonces tengo que añadir información sobre los ángulos cuando no me hubiese hecho falta. Aquí podría haber dicho los rombos, ¿qué son? Con la inclusiva, son los cuadriláteros que tienen los 4 lados iguales. Y no hace falta añadir nada más, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se simplifica mucho todo este tema de definir en geometría. Entre dibujar y construir hay una diferencia importante y es que lo que queremos en realidad es hacer la representación de una figura en el plano y, por ejemplo, si escogemos un cuadrado, nosotros lo que queríamos es acabar representándolo en el papel, pero yo lo puedo hacer a mano alzada y decir, mira, esto es un cuadrado, y entonces estamos suponiendo o ya estamos aceptando que tiene los 4 lados iguales y los 4 ángulos iguales, pero en realidad no lo he tenido por qué hacer, es decir, lo he podido hacer si yo tengo la idea de que es un cuadrado sin repasar o revisitar estas propiedades, porque en realidad, de hecho, si viniésemos aquí y lo midiésemos, pues no me ha quedado de 90, no es exacto, no es preciso. Pero no solo lo quiero para hacer el dibujo más preciso, o sea, para hacer la representación más precisa, sino que el hecho de hacer la construcción lo que me va a ayudar es a ir revisitando todas las propiedades que cumple la figura. Por ejemplo, yo podría haber empezado con un segmento, con un compás me podría haber marcado como a qué altura quiero hacer la paralela, me puedo haber hecho una perpendicular con la escuadra y el cartabón, después me puedo haber hecho otra paralela y aquí me puedo haber hecho otra paralela. Entonces aquí al final no solo he representado un cuadrado, sino que he recordado muy bien la perpendicularidad entre estos lados, el paralelismo entre estos dos y también entre estos dos, y el hecho de imponer que los ángulos sean rectos. Entonces me da como un sentido geométrico mucho más profundo que el hecho de ir dibujando a mano alzada todas las figuras que queramos representar. Entonces, una cosa que nos ayuda es, por ejemplo, el GeoGebra. Es un programa de geometría dinámica. Nos ayuda a ver rápidamente si el alumno ha dibujado o ha construido, porque en el GeoGebra, si por ejemplo te ayudas de la cuadrícula del fondo para dibujar un cuadrado, tú después cuando pones la flecha, si tú arrastras uno de los vértices, si realmente solo ha dibujado un cuadrado, toda la figura se va a desmontar y va a pasar a ser un cuadrilátero genérico, porque te vas a llevar el vértice y ya va a dejar de ser un cuadrado.
En cambio, si el alumno lo ha construido, el cuadrado, cuando tú estires de un vértice, o no te va a dejar porque va a ser un vértice que está dependiendo de otros y te va a decir que no te lo deja mover, o si es uno de los dos iniciales sobre el que has construido todo el resto de la representación, te lo hará más grande, más pequeño, te lo girará, pero siempre la figura seguirá manteniendo las propiedades de cuadrado. Entonces ahí veremos que el alumno lo que ha hecho es construirlo y por tanto que ha usado todas las propiedades que cumple esta figura. Entonces, si siempre nos acostumbramos a construir en lugar de dibujar, lo que vamos haciendo es repasar todas las propiedades que van teniendo las figuras y así nos hace un aprendizaje mucho más sólido. No quiere decir que nunca tengamos que dibujar, depende de para qué, sí que nos puede venir bien hacer un esquema o lo que sea, no hará falta siempre hacer las construcciones, pero por eso le damos tanta importancia a la regla y el compás. La regla y el compás sería como las herramientas y la escuadra y el cartabón, las herramientas como del GeoGebra, pero para hacer representaciones construidas en papel, para no hacer dibujos y que no nos ayudemos de la cuadrícula de fondo o de tirar de mano alzada y de que, como ya te lo explico, ya queda dicho que es un cuadrado. Bueno, las demostraciones en geometría son muy importantes. De hecho, le damos mucha importancia al razonamiento y a las demostraciones en todos los bloques de contenido, pues en geometría no puede ser menos. Lo único que pasa es que hay como un hecho diferencial, que es que nos basamos muchas veces en demostraciones visuales. Entonces, está bien y no son a veces demostraciones formales, pero sí que es importante hacerlas en la escuela para que ellos también vayan viendo la diferencia entre demostrar algo porque he hecho una cadena argumentativa basándome en propiedades ya conocidas o ya demostradas anteriormente o en probar casos. Entonces también otra cosa importante es que vean la diferencia entre lo he probado en un caso o lo he probado en diversos casos o lo he probado en infinitos casos. Entonces esto del concepto de probarlo en infinitos casos, si estamos en papel, es como lo que podemos pensar es que es lo mismo probarlo en infinitos casos que en encontrar una representación lo suficientemente genérica, ¿no? Muchas demostraciones visuales se basan en esto, que no escoges el punto particular, porque si no podrías pensar, se cumple en este caso concreto, pero quizá en los otros no. Por eso también nos van bien las definiciones inclusivas. Cuando yo quiero demostrar una propiedad, me escojo el cuadrilátero más genérico que pueda, miro a ver si esa propiedad funciona y entonces intento como ver que como puedo haber escogido ese punto como otro, en realidad es como si hubiese pensado en infinitos casos a la vez. Pero esto tienen que ver que es diferente a una demostración basada en cadena argumentativa. Otra manera que puedo tener de hacer infinitos casos es con la ayuda de la tecnología. Por ejemplo, tenemos el programa de GeoGebra, que es de geometría dinámica, y otros que existen, que, claro, cuando tú tienes una construcción donde una propiedad intuyes que es una propiedad genérica que va a funcionar siempre, puedes hacerlo de estirar un vértice o mover la figura por toda la pantalla, que todo se deforma, y si todo se está deformando y esa propiedad en la que te habías fijado se mantiene constante o se mantiene que funciona, eso es como si estuviésemos probando infinitos casos, porque me voy moviendo por la pantalla y voy haciendo como de forma dinámica muchos ejemplos encadenados. Entonces, es importante que vean la diferencia entre probar casos y cadenas argumentativas, y es muy importante que vean la diferencia entre haber probado un caso o 5 casos o haber generalizado los casos y tener como los infinitos casos representados, ¿vale? Ya va a ser lo que nos va a acercar más a una demostración formal. Esto en las universidades quizá no lo darían por válido, pero en la geometría escolar está muy bien que vean toda esta evolución de qué es demostrar. Al final es darle importancia a la dimensión o el proceso de razonamiento y prueba, que es súper importante y que hace que los alumnos desde muy pequeños vayan viendo lo que es una demostración o interpretar la demostración que ha hecho otro compañero o pensar en qué propiedades nos van a llevar a poder demostrar la propiedad que queremos.
las transformaciones son una de las ramas que hemos visto que estaban dentro de la geometría. Entonces, es muy importante ver las transformaciones como dos posibles conceptos, ¿no? Lo podemos ver como una propiedad que tiene una figura, es decir, yo puedo buscar un rectángulo y buscarle los ejes de simetría, y el hecho de trabajar con la simetría me hará ver que es una propiedad que tiene esa figura. Pero también lo puedo ver como una transformación, como una aplicación. Yo tengo un rectángulo y le voy a aplicar una simetría y me va a transformar en otro rectángulo distinto, que quizá a veces se solapa con el inicial o quizá a veces es coincidente con el inicial. Pero en el caso de que sea coincidente, yo voy a ver el eje de simetría, pero tengo que saber diferenciar si lo estoy viendo como un elemento del rectángulo, como propiedad, o si lo estoy viendo como aplicación, ¿de acuerdo? Aquí son dos mundos que se unen, ¿no? De propiedades geométricas con el concepto de función, que ya vamos a ver después, que podremos trabajar muchos contenidos. Entonces, dentro de las transformaciones, si nos centramos en las transformaciones en el plano, trabajaremos dos grandes tipos. Las que me mantienen la medida, que dada una figura me hacen una transformación, pero la figura resultante tiene la misma forma y las mismas medidas que la inicial, o las que no me mantienen la medida, solo me mantendrán la forma. Las que me mantienen la forma y la medida se llaman isometrías y tenemos diversas. Y nos gusta estudiarlas todas porque después todas conectan entre ellas. Tenemos las simetrías, que tenemos las simetrías axiales, que es respecto de una recta, o las simetrías centrales, que son respecto de un punto. También tenemos los giros, que siempre serán respecto de un punto en un sentido, horario o antihorario, y un cierto grado, que lo vamos a girar. O también tenemos las translaciones, que también son translaciones que nos mantienen forma y medida y que simplemente me transforman una figura a través de un vector. Para los alumnos más pequeños, donde no hemos formalizado el concepto de vector, simplemente ellos saben que es una transformación que ni me gira ni me cambia la orientación y por tanto no es simetría, y que me desplaza por el plano como un desplazamiento a través de una flecha. Después al final ya lo vamos a formalizar. Y las transformaciones que me mantienen la forma pero no la medida van a ser las homotecias, que también es importante que sepan la diferencia y que vean que todo se mantiene proporcional y por tanto la forma, los ángulos y las proporciones entre sus lados, por ejemplo, entre sus medidas, pero que el tamaño puede ser más grande o más pequeño. Entonces, estas transformaciones son las que se estudian, pero al estudiar estas transformaciones de forma muy natural estamos haciendo conexiones con otros bloques, y esto también es muy importante tenerlo claro porque, como he dicho antes, al verlo como una propiedad o al verlo como una aplicación es como verlo como una función. Entonces aquí se establece una conexión directa entre la geometría y el bloque de funciones de álgebra. Entonces, el hecho de aplicarle a una figura una transformación y verlo como si fuese una función que tiene un elemento de entrada, un elemento de salida, que yo puedo estudiar cuál es la función e identidad o cuál es la función inversa, que si yo le he aplicado una transformación a una figura y le tengo que aplicar otra que me la devuelva a su posición original, es buscar en realidad la inversa de la función. Eso me abre muchas puertas y me está haciendo como construir significativamente conceptos de funciones que quizá al verlo de una forma más visual, porque al estarlo haciendo con formas geométricas es mucho más visual, pues me ayuda a hacer el conocimiento más sólido de alguna manera. Entonces, también es importante ver que estamos trabajando con posición de funciones. Si yo tengo una translación, o es igual un giro, la que sea, una transformación, la que sea, y ahora le aplico otra, es decir, las encadeno. Esto es un concepto muy básico para los alumnos, ellos lo ven claro, y ahora le he hecho esto y ahora le voy a hacer esto, y no le ponen como palabras sofisticadas, pero en realidad lo que están haciendo es una operación nueva, que es la de componer, que normalmente no se usa hasta que no entras en las funciones. Entonces, el hecho de componer y que a lo que me ha dado
ahora le aplico otra, ya es una manera de que empiecen a interiorizar estos conceptos que cuando después los hagan más formales a través de las funciones, pues ya a todos les va a conectar mejor. Entonces, los elementos invariantes, por ejemplo, si yo tengo una figura, le aplico una transformación y queda invariante alguno de sus elementos, pues esto en realidad es como dejar puntos fijos en una función. Entonces esto ya lo pueden ir deduciendo todo porque ya lo ven visualmente. Otra conexión muy natural que hay es con la semejanza. La semejanza y la proporcionalidad, muchas veces la proporcionalidad se ha estudiado desde un punto de vista muy numérico, pero en realidad figuras que sean proporcionales no dejan de ser figuras semejantes. Pero la semejanza es como más grande que las homotecias. Las homotecias sería como un caso particular. Yo, por ejemplo, si escojo dos triángulos equiláteros, todos los triángulos equiláteros del mundo son semejantes, porque la relación entre sus lados es constante y entonces me da igual cómo estén orientados, posicionados, que siempre que tenga dos triángulos equiláteros van a ser semejantes entre ellos. Pero si yo me los coloco así, pues vale, son semejantes, pero no puedo decir que son homotéticos, porque no encuentro una homotecia como aplicación, es decir, no encuentro un centro o un foco respecto al cual yo, haciendo homotecia del triángulo naranja, me lo convierta en el rojo. Entonces son dos figuras semejantes, pero no homotéticas, pero después yo me las podría colocar para que estas dos figuras semejantes además fueran homotéticas. Entonces, si me las coloco así, yo sé que hay un punto que será mi foco respecto al cual, que será este el foco, yo le puedo aplicar la homotecia y me transformará el triángulo naranja en el rojo. Entonces así podré hacer como esta relación entre el naranja y el rojo, podré añadir esta relación que antes, cuando estaban puestos de cualquier manera, no tenían. Entonces esto también es como volver a reforzar la idea de proporcionalidad, de que dos figuras homotéticas siempre van a ser proporcionales, y ahí practicamos más cosas. Y después otra idea importante es que ellos descubran las equivalencias, o sea, las conexiones que hay no con otros temas, sino dentro de las propias transformaciones, y que se den cuenta, por ejemplo, de que un giro de 180 grados es equivalente a una simetría central, o que también es equivalente a una homotecia de razón -1, ¿no? Aquí he hecho antes un ejemplo de homotecia positiva, de razón positiva. La podría haber hecho negativa si la pongo así, y esto tendría razón menos 3 o menos un tercio si este lo traspaso hacia el rojo, ¿no? Pero puedo ver que una homotecia negativa en realidad me queda cada elemento a un lado del foco, y en particular si los dos midieran lo mismo sería también como un giro de 180 o como una simetría central respecto de este mismo centro. Entonces, todas estas equivalencias entre las transformaciones simples o incluso entre composición de transformaciones, es muy importante que hagan todas estas conexiones dentro del mismo propio bloque de contenido, ¿de acuerdo? Entonces, ver que cuando compongo dos transformaciones lo resultante es otra transformación también es muy importante. Y así vamos como sentando las bases de muchos temas que después ya se irán haciendo sofisticados, pero que gracias a la geometría los pueden visualizar y manipular muy fácilmente.